Bueno, pasamos a hablar ahora un poco de lo que ha sido el sorprendente para muchos, incluido el propio presidente de la Nación Colombiana, Juan Manuel Santos, el voto por el no en el plebiscito que se realizó ayer domingo en Colombia respecto de si la gente quería o no quería terminar de ratificar este acuerdo de paz que tras 52 años de conflicto armado entre Colombia, su gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias, las FARC, habían llevado a cabo. Bueno, la pregunta era muy sencilla. Lo que la gente colombiana tenía que responder por el sí o por el no era: ¿apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? Esa era la pregunta básica por la cual los colombianos tenían que dar el sí o el no para terminar de refrendar el acuerdo que se había firmado tan solo una semana atrás. Recordemos, el pasado lunes en Cartagena de Indias se había llevado a cabo este momento, entre comillas, para muchos histórico, en el cual Santos y Timochenko, el número 1 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, habían iniciado y coronado este acuerdo de paz que posteriormente tendría que ser ratificado por los colombianos. Por supuesto, había contado con muchas críticas desde la oposición. El senador Uribe, expresidente también de Colombia, había sido la voz cantante de la oposición diciendo que el acuerdo era malo. Si bien podía haber ilusiones en la gente para por fin ponerle una terminación a este proceso armado y poder concretar una paz, los términos del acuerdo, que ya en breve los vamos a desarrollar en algunas secciones importantes, no eran los mejores y para muchos analistas ponían de rodillas al pueblo colombiano frente a las FARC, que claramente recibían un trato demasiado benevolente, demasiado beneficioso en comparación con lo que tenían que enfrentar. Por supuesto, como dijimos, ganó el no y no hubo polémica por parte del gobierno de Santos, que dijo que iba a ser el primero en reconocer los resultados, y así lo hizo. Ahora, ¿qué tenemos que entender por este no? Es que este camino elegido por los colombianos, estos términos del acuerdo, que eran casi de aproximadamente 300 páginas, son los que han sido rechazados, pero eso no quiere decir que automáticamente se vuelve al conflicto armado y entran en un estado técnico de guerra de nuevo las FARC con el gobierno colombiano, sino que Santos mismo ha dicho que más allá de los resultados obtenidos por la negativa, el acuerdo de cese del fuego para mantener relaciones pacíficas va a seguir vigente, y que la búsqueda de paz va a seguir vigente, va a seguir siendo un objetivo del Estado colombiano y un objetivo del liderazgo de las FARC, pero se tendrá que escoger otra vía, no la rechazada por los colombianos, sino otros términos para lograr otro acuerdo u otra forma posible. Para eso, tanto desde la oposición como desde el oficialismo, se está convocando a una unidad nacional para elegir, por supuesto, cuál será el camino a seguir. El propio Santos dijo: mañana mismo, es decir, hoy lunes, lo dijo ayer domingo, voy a convocar a todas las fuerzas políticas, y en particular a las que se manifestaron por el no, para escucharlas, abrir espacios de diálogo y determinar el camino a seguir. También dijo que dio instrucciones al jefe negociador del gobierno, Humberto Lacalle, y al alto comisionado de paz, Sergio Jaramillo, para que viajaran mañana mismo a La Habana, es decir, hoy, a mantener informados a los negociadores de la FARC sobre los resultados del diálogo político. Es decir, seguirá vigente el cese del fuego, seguirán vigentes las tratativas, se va a mantener el diálogo con los negociadores, y lo que se va a buscar es otra vía. Que había declarado Uribe desde la oposición, que tiraba abajo este determinado acuerdo de paz, aunque no necesariamente la posibilidad de obtener una paz en el futuro en muy mejores términos. Había dicho: queremos aportar a un gran pacto nacional, nos parece fundamental que en nombre de la paz
no se creen riesgos a los valores que la hacen posible. Esto es porque el rechazo de Uribe y de su bloque de Centro Democrático rechazaban principalmente la forma, los términos del acuerdo, no en sí la posibilidad de poder alcanzar una paz que ponga fin al conflicto armado de los más antiguos que hay en este continente, ¿no? Dijo: sabemos que nuestros compatriotas del sí, al recibir nuestro mensaje de buena voluntad, nos van a escuchar y los escucharemos. Pedimos lo mismo al gobierno, a sus negociadores y a la comunidad internacional. Corrijamos todo, la democracia de nuestra patria ha sido superior a toda la presión oficial para imponer el sí. Esto lo decía en referencia, por supuesto, a la gran campaña de propaganda desplegada por la política oficialista en Colombia para que la gente, primero que nada, fuera a votar, ya que no estaba obligada a hacerlo, y de hacerlo votara por el sí. Lo dijo el mismo presidente, ¿no?, el propio día cuando fue a emitir su voto, que incitaba a la gente a ir a votar y que esperaba que se lograra la paz. Una especie, si estuviéramos en elecciones nacionales, al menos aquí en Argentina, estaríamos hablando de una violación a una veda electoral, ¿no? Hacer campaña por su propia posición política, yendo a la urna a votar por su posición determinada. También para bajar los humos, el propio Uribe ha pedido que no hubiese violencia, que se diera protección a las FARC y que, por supuesto, se cuidase a todo. Aunque también, por supuesto, pide que se juzguen todos los delitos, los crímenes de lesa humanidad, el narcotráfico y la extorsión. Veamos un poco a qué le dijo no el pueblo colombiano, cuáles eran los términos de este acuerdo y por qué era tan rechazado por los políticos de la oposición, por representantes de la democracia, de la república y corriente centro-derecha en todo el continente. Porque se decía que el acuerdo beneficiaba demasiado a las FARC y que iba a poner de rodillas al Estado colombiano frente a quienes fueron sus enemigos mortales a lo largo de 52 años. Recordemos que este conflicto no solamente se extiende en décadas, sino también en cientos de miles de muertos, decenas de miles de desaparecidos, y por supuesto azotó no solamente a Colombia, sino que con su violencia ha tenido repercusiones en otros países adyacentes. Bien, respecto de los puntos principales, podemos, siguiendo el criterio del medio colombiano NTN24, establecer lo que concierne al fin del conflicto, a la justicia para las víctimas, la solución al problema del narcotráfico y la participación en política de los que pasarían a ser exguerrilleros de las FARC o exterroristas. Bien, respecto del fin del conflicto, lo más importante era el cese del fuego bilateral, tanto del lado del Estado colombiano como de los terroristas, y las FARC debían desarmar a sus 5.765 combatientes que habían declarado tener, habían blanqueado el número de combatientes y era el número que se comprometían a desarmar, distribuidos a lo largo de 27 lugares en territorio colombiano. Una vez desarmados, se iban a reincorporar a la vida civil, es decir, iban a pasar a ser ciudadanos comunes y corrientes, por supuesto con ciertos puntos a tratar que ya los vamos a desarrollar en breve. Todo este proceso lo iba a supervisar la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, para garantizar que se diera de la manera más transparente y pacífica posible. Se iba a extender a lo largo de 180 días. Bien, en cuanto a la justicia para las víctimas, se ordenaba reparar a las víctimas del conflicto. Algunos de los números que se arrojan, que ya anticipamos un poco, son 260.000 muertos, 45.000 desaparecidos y 6.9 millones de desplazados. Que se iba a implementar un sistema de justicia negociado entre las partes. Es decir, se iban a conformar tribunales especiales para los crímenes cometidos en este conflicto, sea de guerrilleros, sea por paramilitares, sea militares, agentes estatales. Bien, se estaba preparando una ley de amnistía, en eso consistía el pacto, para los rebeldes acusados de delitos políticos, como la rebelión.
Esto no iba a incluir a los criminales que hubiesen sido responsables de masacres, torturas y violaciones. Para los que confesaran los crímenes que habían cometido frente a estos tribunales especiales, iban a poder evitar la cárcel y recibir otras penas alternativas. Uno puede imaginarse sanciones pecuniarias, trabajos comunitarios, etcétera. Si no confesaban, pero después, tras las investigaciones, eran encontrados culpables, podían ser condenados de 8 a 20 años de prisión. En cuanto a la solución del tema del narcotráfico que se había pactado, bueno, hacía 2 años que la FARC venía negociando este tema, más precisamente en mayo de 2014, se había comprometido, para poder facilitar el acuerdo, en terminar la producción de drogas ilícitas en los territorios que ella controlaba y en desvincularse del negocio del narcotráfico. Hay que recordar que bandas terroristas en la región que antes se proponían alcanzar cambios políticos mediante la perpetración de diversos atentados contra población civil, habían encontrado que políticamente ya no les pagaba jugar ese juego, y para poder sobrevivir económicamente ante las sanciones, la sensación de asfixia impuesta por estas, se habían dedicado al narcotráfico, y esa era la forma de sobrevivir que habían encontrado. Bueno, aquí las FARC se comprometían a esto. En cuanto a la participación en política, y acá viene una de las patas más graves del acuerdo, y que con razón fue bastante criticado, es que las FARC pasaban a ser un movimiento político legal, es decir, encontraban la legitimación política a la luz de la ley colombiana. Y no solo eso, iban a recibir beneficios que otros partidos no tenían. El gobierno se comprometía no solamente a asegurar a garantizar la seguridad de sus militantes para que no sufrieran ningún tipo de agresión física, no fueran asesinados ni nada, sino que se le iban a asignar 10 escaños en el Congreso, un Congreso que tiene 268 miembros. No solamente se le iban a asignar estos escaños, sino que los iban a mantener por 2 periodos legislativos consecutivos, es decir, tomando en cuenta que cada uno dura 4 años, iban a tener durante 8 años presencia ininterrumpida en el Congreso, no porque alguien los hubiese votado, sino por la firma del acuerdo de paz. Y esto lo iban a mantener en caso de no lograr los votos suficientes, porque en caso de ser votados y superar la cifra requerida, podían aumentar el número mínimo de escaños que les aseguraba el acuerdo de paz. Bueno, este pacto, vamos a opinar, realmente era un desastre, realmente implicaba darles una apariencia democrática y republicana a terroristas que no tienen, e implicaba que tengan más beneficios y más posibilidades de triunfar en la nueva vida para ellos republicana que gente de tradición democrática que viene participando civilizadamente dentro de la vida institucional del Estado colombiano desde hace muchos años, mejor dicho, desde siempre, porque nunca tomó las armas armando una guerrilla clandestina para matar civiles o militares de su país en aras de la consecución de objetivos políticos. Recordemos, vamos a inscribir esto dentro del contexto amplio del continente latinoamericano. Es una derrota más para el populismo, más concretamente el populismo marxista de izquierda que estaban difundiendo estos movimientos a lo largo de todos los países. Las derrotas del populismo empezaron el año pasado, en el 2015. Recordemos, perdió las elecciones el Frente para la Victoria a través de su candidato Daniel Scioli, que respondía a Cristina Fernández de Kirchner, aquí en Argentina. También fueron derrotados las fuerzas legislativas oficialistas en Venezuela de Maduro, y la Asamblea Nacional quedó conformada mayoritariamente por diputados de la MUD, Mesa de Unión Democrática, la oposición en Venezuela. Después tenemos el tercer golpe, que fue el impeachment y posterior destitución a Dilma Rousseff. Un cuarto golpe lo podemos contar como el no que le dieron a Evo Morales para una nueva reelección en su país. Y este quinto golpe, que viene a inscribirse en esta serie de derrotas populistas marxistas en la región, lo da el voto por el no frente a este plebiscito para lograr la paz con la FARC. El pueblo colombiano en gran parte sigue teniendo vocación de paz, pero no será una paz a cualquier costo, sino será una paz que no sea
un sinónimo de impunidad para los terroristas y guerrilleros que tras largas décadas recién ahora piden perdón solamente por beneficios políticos.